Hola, ¿qué tal amigos de Networking 2.0? ¿Cómo están? Yo sé que ya me extrañaban. No pude estar estos últimos dos miércoles porque he tenido muchísimo trabajo. Estamos dando el curso de nómina lunes y miércoles justamente de 8 a 10 de la noche. La verdad es que nos ha ido muy bien. Hemos estado con todos los participantes aclarando muchísimas dudas y pues ayudándoles a que sus conocimientos con respecto a nómina desde el área de recursos humanos eh, se afine. Eh, el día de hoy les vamos a hablar de lo que es el salario diario integrado. ¿Y por qué tomo este punto? Es importante que conozcamos, hemos estado hablando de qué es el salario, hemos estado hablando de los tipos de salarios, si son fijos, si son variables, si son mixtos. Eh, Y finalmente existe el salario diario integrado, que es con el que nosotros pagamos las cargas patronales. Entonces, lo que les voy a explicar aquí es qué es, por qué existe y cómo lo vamos a calcular. Es muy sencillo, solamente necesitan entender cómo se conceptualiza, de dónde viene, para que ustedes lo puedan tomar en cuenta y sobre todo que sepan que es cambiante si tienen un salario mixto. Esto es, si ustedes pagan horas extras, si ustedes dan bonos, comisiones, premios de puntualidad, este, si ustedes tienen prestaciones de ley superiores, o sea, más de 15 días de aguinaldo, más de 6 días de vacaciones, más de 25% de prima vacacional, entonces esto va a ocasionar que el salario diario integrado vaya cambiando. Como siempre, pues vamos a empezar con la ley. Eh, en esta ocasión vamos a utilizar la Ley Federal del Trabajo y la Ley del Seguro Social para que todas las leyes en conjunto nos van a ayudar a encontrar los cálculos y qué tenemos que tomar en cuenta para el salario diario integrado. Entonces, por eso es importante que lo tengan. No sé si se ve muy bien, ya saben, como siempre, las personas que le den compartir, like y que me pongan su correo electrónico en los comentarios, yo les hago llegar la presentación. Sobre todo, que me ayuden a compartir para que estas personas, para que las personas puedan saber esto y sobre todo que en su círculo pues puedan tener la información entre todos. Salúdenme, díganme de dónde me están viendo y por favor, si tienen alguna duda, váyanmelas escribiendo. Como siempre, al final les voy a contestar todas sus dudas y si tienen dudas del tutorial anterior, que fue sobre reglamento, perdón, también con mucho gusto se las puedo responder. Entonces vamos a iniciar. En esta ocasión, en la Ley Federal del Trabajo nos vamos a ir al artículo 84 y en la Ley del Seguro Social al artículo 30. En el 84 nos dice que el salario se integra con los pagos hechos en efectivo por cuotas diarias, gratificaciones, percepciones, habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquier otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador por su trabajo. Hagamos aquí un énfasis en la parte de pagos hechos en efectivo. ¿Esto qué significa? Todos los pagos que la gente reciba en dinero van a sumar para el salario diario integrado. Para el salario diario integrado, disculpen. ¿Qué sucede, por ejemplo, si nosotros damos vales de despensa, vales de comedor? Esto no es dinero en efectivo, esto es dinero por medio de un monedero electrónico. Entonces, hay ciertos montos que, bueno, estos montos no van a jugar para el tema del salario diario integrado siempre y cuando se respeten los topes. De los topes hemos estado hablando en otros tutoriales y voy a poner un ejemplo muy rápido. Uno es, por ejemplo, cuando ustedes dan vales de despensa. En las vales de despensa está topado al 40% del valor de la UMA. Entonces, nuestra UMA está en 84.49. Multiplíquenlo por 30 y sáquenle el 40%. Son más o menos 1,013 pesos. Si ustedes entregan vales por 1,013 pesos o menos, este monto no va a quedar, este monto de 1,013 o menos, ustedes no lo van a integrar al salario diario integrado. Sin embargo, si rebasa esos 1,013 pesos, por ejemplo, si ustedes dan 1,113 pesos, esos 100 pesos sí van a sumar para el salario diario integrado, sí le va a generar un ISR
al empleado, lo que va a hacer que el monto recibido o percibido sea menor. Entonces, por eso son importantes los topes para las prestaciones adicionales que ustedes den a los empleados. El artículo 30 de las leyes de seguro social dice que cuando además de los elementos fijos del salario, el trabajador percibiera regularmente otras atribuciones periódicas de cuantía previamente conocidas, estas se sumarán a dichos elementos fijos. Traducciones. Si tú le pagas otra cantidad mayor a la que le das por sueldo, llámese bono, comisión, premio puntualidad de asistencia, horas extras. Las horas extras, por ejemplo, solo el 50% de las horas extras dobles se van exentas. Esto es, no las vas a sumar para tu salario diario integrado, pero el resto sí. Ahorita vamos a hacer un ejercicio, preparen cuaderno, lápiz, calculadora, para que ustedes puedan hacer los ejercicios conmigo. De todos modos, como saben, si tienen alguna duda, tienen mi correo jenny.flores@aliato.mx, mi celular 5543772209 o en mi página @RH para principiantes. Ahí estamos en comunicación todo el tiempo. Muy bien. El salario diario integrado se compone de lo siguiente: el sueldo diario, los días de aguinaldo, los días de vacaciones los mencionamos pero no los ocupamos, y el porcentaje de prima vacacional en días. Para el cálculo del salario diario integrado vamos a utilizar solamente el sueldo diario, los días de aguinaldo y la prima vacacional. ¿Por qué solamente estos elementos? El salario diario integrado se calcula al inicio de una relación laboral con el sueldo y las prestaciones adicionales que se tiene. ¿Qué pasa con los días de vacaciones? Cuando ustedes tienen un sueldo y dan aguinaldo al empleado, le están dando 15 días de sueldo más. Esto es, tú le pagas por trabajar 365 días al año y aparte le das 15 días adicionales. La prima vacacional, que se convierte en el 25% de los días de vacaciones, también se da en días, por así decirlo. ¿Por qué? El 25% de 6 días es 1.5, ¿ok? Entonces, si tú le sumas, lo que vamos a hacer es al sueldo diario, por los 365 días, le vamos a sumar los 15 días de aguinaldo y le vamos a sumar el 1.5 días y eso se va a convertir en un monto. Si pasamos a la siguiente diapositiva, por favor, Vic, te agradecería. A la número 2. Vamos a hacer un ejercicio para que para que yo les pueda explicar mejor cómo es que llegamos a este factor de integración. El salario diario integrado se da de multiplicar el sueldo diario por un factor de integración. Entonces, ¿por qué nos sumamos los días de vacaciones? Porque no es que nos den 6 días más, simplemente son parte de los 365 días y aunque no los trabajamos, nos los pagan. Entonces, por eso no utilizamos los días de vacaciones, sino solo el porcentaje de la prima vacacional en días que nos dan. Vamos a ver el ejemplo. Días de aguinaldo por ley son 15. El porcentaje de prima vacacional del 25% de esos 6 días es 1.5 días, más los días del año. Si nosotros sumamos 15 más 1.5 más 365 días, nos da 381.5. Entre los días del año, nuestro factor de integración es 1.0452. Muchos contadores, gente de recursos humanos, se quedan con el factor de integración de 1.0452. ¿Por qué? Porque la mayoría de las empresas dan prestaciones de ley. Pero, ¿qué sucede si nosotros tenemos 30 días de aguinaldo y 50% de prima vacacional? Y en nuestra empresa empezamos con 10 días de vacaciones. Ese factor de integración va a cambiar. Por eso ustedes no necesitan aprenderse el factor de integración común, sino cómo calcularlo. De tal manera que si en días de aguinaldo en lugar de tener 15 tenemos 30, que si en prima vacacional en lugar de tener 1.5 tenemos 5, podamos seguir esta fórmula y entonces podamos sacar el factor de integración
para cualquier sueldo con cualquier tipo de prestaciones. Entonces, esto que yo les estoy mostrando aquí es la fórmula inicial con la cual se va a calcular el factor de integración. ¿Cada cuándo cambia el factor de integración de un empleado? Cambia bimestralmente si es que éste tiene prestaciones superiores a las de ley o si tuvo durante el bimestre alguna compensación, bono, comisión o alguna otra percepción pagada en efectivo. Las cargas patronales se pagan mensual y bimestralmente. La parte que se paga bimestralmente es porque se calcula con las percepciones recibidas en ese bimestre y va a aplicar para el bimestre siguiente. Ponemos un ejemplo. Todas las percepciones que el empleado haya tenido en enero y febrero van a formar un factor de integración y un salario diario integrado. ¿Cuándo se va a cobrar ese salario diario integrado? Ustedes lo van a ver reflejado durante marzo y abril. Enero y febrero va limpio con el 1.0452. A partir de marzo y abril, como ya sabemos qué pasó en enero y febrero, se recalcula el factor de integración, se recalcula el salario diario integrado y entonces en marzo y abril vamos a tener otro salario diario integrado. Cuando ustedes sacan sus semanas de cotización en el IMSS y se los dejo de tarea, métanse a ims.gov.mx, váyanse a empleado y ahí les va a salir una serie de trámites que ustedes pueden hacer por medio del IMSS, de la página del IMSS, y pidan historial de mis semanas de cotización. Si ustedes tienen variabilidad en sus percepciones, si reciben comisiones, si reciben bonos, premios de puntualidad, premios de asistencia, y estos van cambiando, ustedes van a ver en este historial que en el primer bimestre cotizaron con 209.04, que en el segundo bimestre cobraron con 304.5, que en el tercer bimestre regresaron a 209.4 porque ya no hubo este tema de percepciones adicionales. Si están registrando todo ante el IMSS en su empresa, van a ver esta variabilidad. Por supuesto que si ustedes no tienen esta variabilidad, su salario diario integrado siempre va a ser el mismo. ¿En qué otro momento cambia el salario diario integrado? Anualmente. ¿Por qué? Porque si tú cumples un año más dentro de tu empresa, entonces ya no tienes 6 días de vacaciones, ya tienes 8. Y tu prima vacacional ya no es de 1.5, ya es de 2 días. Entonces, si tú tienes un salario fijo todo el año, al año siguiente tu factor de integración va a cambiar y tu salario diario integrado va a cambiar. ¿Por qué? Por esto, porque las prestaciones con las que se hace el cálculo para sacar el factor de integración van a cambiar cada año. Entonces, el salario diario por el factor de integración nos da el salario diario integrado. Aquí en la laminita ustedes pueden ver, espero que lo puedan ver, un ejemplo. Si nuestro salario diario fuera de 200 pesos y lo multiplicamos por el factor de 1.0452, entonces nuestro salario diario integrado es de 209.04. Recuerden que ese 9.04 son la parte proporcional de su aguinaldo y la parte proporcional de sus vacaciones que se pagan al IMSS. Cuando ustedes tienen una incapacidad, las incapacidades no se pagan a salario diario, se pagan a salario diario integrado. Recuerden que para el cálculo de aguinaldo, si tú tuviste incapacidades por enfermedad general, estas se te descuentan para el pago de los 15 días a final de año. ¿Por qué? Porque cuando te pagaron la incapacidad, ya te dieron tu parte proporcional de aguinaldo y cuando te tienen que pagar tu prima vacacional, se descuentan los días que tuviste por incapacidad por enfermedad general y porque ya se te pagaron con tu incapacidad. Si tu incapacidad fue por riesgo de trabajo, ya sea de trayecto o en empresa, no se descuentan esos días. Es parte del pagar el seguro social. Al IMSS se le pagan las cargas sobre el salario diario integrado y no sobre el salario base. ¿Por qué? Porque, insisto, no es que te paguen solamente 365 días en el año, te pagan 365 días más tus 15 días de aguinaldo, más el 1.5 días
de prima vacacional. Si vamos a la siguiente hojita, vamos a ver cómo vamos a calcular el factor de integración para un salario mixto. ¿Y qué es un salario mixto? Quedamos que tenemos un fijo y tenemos un variable. El fijo es cuando no cambia el sueldo nunca. No vas a tener ninguna prestación adicional, no vas a tener ningún pago adicional. El mixto es cuando ya sabemos que van a existir variaciones. El variable, que es el que casi no se utiliza, es cuando todo el sueldo depende de comisiones, destajo, pago de trabajo por horas, destajo o comisiones. Esa es la diferencia entre esos tres sueldos. En el caso de un salario mixto, que es más común en los operativos que en los administrativos, gerenciales o directivos, porque hay descansos laborados, hay horas extras, a veces hay más, a veces hay menos, es cuando tenemos que sacar, cuando el salario fijo más el salario diario variable conforman nuestro porcentaje de nuestro factor de integración. Entonces, uno, al salario diario fijo le vamos a sumar el salario diario variable y dos, se suman todas las percepciones variables del bimestre para que el trabajador haya tenido. Tiempo extra, comisiones, premio de puntualidad, bonos, descansos laborales. En el ejemplito que tenemos ahí, Vic, si puedes mover mi cuadrito, el cuadrito de mi imagen para el otro lado para que podamos ver los montos, dice, yo primero saco mi salario diario integrado por mi sueldo diario. ¿Cómo lo sacamos? Solamente utilizamos aguinaldo, vacaciones y prima vacacional. Entonces dijimos que en este sentido, nuestro salario diario integrado del salario fijo era de 209.04. El sueldo que tomamos diario fue 200 multiplicado por el factor de 1.0452 nos dio el 209.04, ¿ok? Ahora vamos a sacar nuestro salario diario integrado solamente de las percepciones variables. Aquí ponemos un ejemplo, comisiones del bimestre anterior. Supongamos que este bimestre fue enero-febrero, ¿sí? Recibimos en el bimestre anterior comisiones por 5,000 pesos. Trabajamos un descanso elaborado de 200 pesos y mi tiempo extra, que no excede los límites de la Ley Federal del Trabajo del bimestre anterior, fue de 500 pesos. En total tenemos 5,700 pesos. Esos 5,700 pesos se van a dividir entre el número de días del bimestre anterior. ¿Qué va a suceder? En enero y febrero vamos a sumar 31 días más 28 días. ¿Ok? Ya se me con mi calculadora. Bueno, ahí tomamos, porque si no, no les va a dar, de febrero, uno de 30 y uno de marzo y abril. En marzo tuvimos 31 días, en abril tenemos 30, nos dan 61 días del bimestre de marzo y abril. Lo que vamos a hacer entonces es dividir los 5,700 pesos entre los 61 días, del bimestre, y entonces nos da un salario diario integrado solamente del salario mixto de 93.44. ¿Qué se realiza? Vamos a sumar el salario diario integrado del fijo, que son 209.04, más el salario diario integrado del mixto, que es 93.44. Y entonces nuestro salario diario integrado para el bimestre siguiente va a ser de 302.48. ¿Qué va a suceder si para el bimestre que ahorita estamos pagando con enero, febrero, estamos pagando marzo y abril? En marzo y abril no hubo horas extras, no hubo comisiones y no hubo tiempo extra. Va a regresar entonces el salario diario integrado para el bimestre mayo-junio a 209.04. Este dato también suelen preguntar mucho las personas, es que tú me estás bajando el sueldo, porque cuando ellos sacan sus semanas cotizadas, en un bimestre tienen 209.4 y en otro bimestre 302.48,
y en otro bimestre 209.04. Entonces, si tú no sabes que el salario diario integrado va cambiando bimestralmente dependiendo de las percepciones que la gente reciba, te van a agarrar en curva y vas a decir, híjole, sí, ¿por qué le estamos bajando el sueldo? Tú tendrás que verificar qué percepciones en sus recibos de nómina, ni siquiera tienes que ir como al área de nóminas a los que se encargan de calcular. Tú vas a ver sus recibos de nómina y vas a decir, a ver, ¿qué tuvimos en marzo y abril? Ah, pues es que en marzo tuviste comisiones, tuviste descansos, tuviste tiempo extra. Y en mayo y en junio no tuviste nada. Y tu salario diario integrado se compone de esta manera. Por eso parecería que sube y baja, pero es como está compuesto. Entonces, eh, les recuerdo los artículos en los que pueden revisar, que es la Ley Federal del Trabajo en el artículo 84, la Ley de Seguro Social en el artículo 30. Para todos los que me pongan en comentarios su correíto, yo les hago llegar la presentación para que tengan la fórmula muy presente y no se les vaya por ahí de que cómo se calculaba, ya se me olvidó. Entonces, hay dos, el salario diario integrado inicial es únicamente cuando ustedes, bueno, lo van a sacar sumando los 365 días del año, más los días de aguinaldo que tengan, más los días del porcentaje de prima vacacional. Ese es su primer salario diario integrado. Con esto, ustedes ya van a saber con cuánto o qué cuota van a pagar ante el IMSS. Y en el caso de que tengan salario diario variable, lo van a tener que estar calculando bimestralmente con las formulitas que ya les estoy dando aquí. Perfecto, Susi, con mucho gusto te lo envío. Muy bien, pues esto es el salario diario integrado. Como vieron, no es nada del otro mundo, pero también es importante que no se queden en la cabeza que el factor de integración es de 1.0452, porque este puede cambiar. Si tienes prestaciones superiores, si te dan más días de aguinaldo, si te dan más días de prima vacacional inicialmente, y también si tienes percepciones adicionales. Pues mis queridos amigos, el día de hoy fue cortito, fue muy fácil. Les agradezco mucho que sigan aquí conmigo. Cualquier duda, por favor, háganmela saber. Vayan a @RH para principiantes, denle like. Ahí subo muchísima información de recursos humanos. Nos vemos el próximo miércoles. Por cierto, tenemos promociones, hay tutorial, perdónenme, hay webinar para el jueves 28 de marzo con Mayela. Ahorita hay unas super promociones para los módulos del diplomado online en 490 pesos. Entonces, métanse a la página de Networking 2.0, vean la promoción, comuníquense con Dumia y aprovechenlos, ya saben que están buenísimos. Y en próximas fechas les platicaré cuando tengamos el curso de nóminas. Obviamente, este tema lo vemos mucho más a fondo, vemos mucho más ejercicios con muchas más variables para que ustedes lo puedan tener como muy claro. Cualquier cosa, estoy a sus órdenes. Cuídense mucho. Me dio mucho gusto saludarlos. Que tengan una excelente tarde y muy buen provecho. Adiós.